Gloria, gloria sea nuestro Dios. Amén. Amén. Que el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también, hermanos amados. Gracias a Dios. Isaías, leía hace un momento a nuestro hermano, capítulo 7, del versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oremos, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos esta noche. Siempre es un privilegio, Señor, enorme, un gozo maravilloso que tenemos al acercarnos a ti con toda confianza. Sabernos tus hijos, sabernos tu pueblo. Saber, Señor, que tú hablas con nosotros. Por eso en esta noche rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor, y que también seamos ayudados para poder vivir y caminar de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí en el libro de los Jueces, en el capítulo número 6, dice el versículo 12 y versículo número 13. Y el ángel de Dios se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Voy a detenerme ahí, mis amados hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice la Escritura que un ángel, el ángel de Dios, se presenta para hablar con un hombre llamado Gedeón. Y las palabras del ángel del Señor a Gedeón son, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y estas palabras, mis amados hermanos, fueron palabras que Gedeón no podía creer. Eran palabras que le costaba a Gedeón ubicarlas, concebirlas, verlas como algo real, porque la respuesta de Gedeón es, Señor, y si Dios está con nosotros, ¿por qué entonces estamos viviendo toda esta situación? Hermanos, era un tiempo en donde dice la Escritura que la nación de Israel se había olvidado y se había apartado de Dios, como se repite en la historia. Y Dios había permitido que los madianitas los asolaran, los invadieran e hicieran escarnio de ellos tremendamente. Dice la palabra que venían los madianitas, y no solamente los madianitas, venían los amalecitas también. Y todo lo que ellos habían cosechado, su arduo trabajo, su labor, todo era perdido, porque cuando venían los madianitas saqueaban todo, sus animales, sus cosechas, despedazaban todas las cosas que ellos habían preparado para poder subsistir. Y dice la Biblia que entonces Israel empobrecía grandemente, no solamente empobrecía, dice la Escritura, grandemente empobrecía a Israel. No era una situación fácil la que Gedeón estaba viviendo, la que la nación en aquel momento estaba viviendo. Y yo estoy seguro que muchos de ellos, entre ellos Gedeón, en su pensamiento estaba esa idea, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si somos el pueblo de Dios, ¿dónde está Dios? Y es entonces que en su infinita gracia y misericordia, porque así es Dios, hermanos, dice que el ángel del Señor se presenta cuando Gedeón está ahí, ¿verdad? Trabajando, tratando de ocultar lo poco que hay para que no se lo roben y puedan subsistir, puedan comer. Y el ángel habla con Gedeón para decirle, Dios está contigo. Dios está contigo. Y entonces la respuesta de Gedeón, pues es una respuesta muy natural.
Por eso creo que durante mucho tiempo, no solamente Gedeón, sino muchos de la nación habían estado pensando, ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con Dios? No que Dios, entonces, ¿por qué estamos así? Porque eso es lo que él expresa. Si Dios está con nosotros, ¿por qué entonces nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde está Dios? Tú dices que Dios está con nosotros. ¿Cómo es que Dios está con nosotros? Yo no puedo ver a Dios por ningún lado. Qué difícil era para Gedeón poder creer esto. Por lo menos 7 años llevaban ellos así viviendo esta situación, mis amados hermanos. Cuando nosotros miramos en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se tiene la idea, y algunos tienen el concepto de Dios como un Dios que está sobre nosotros, como un Dios que es el Creador, el soberano, el todopoderoso, pero un Dios distante, un Dios lejano. Para muchos un Dios tal vez indiferente en cuanto a las cosas que suceden. Por eso Gedeón decía, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando si Dios está con nosotros? Y tal vez, hermanos, lo único que venía a la mente de mucha gente en aquellos tiempos era que si Dios estaba atendiendo algo en esta tierra, en este plano donde nosotros nos movemos, era simple y sencillamente para emitir juicio en contra del ser humano. Como un Dios severo, como el juez severo. ¿Sabe que hoy en día es el mismo concepto que mucha gente tiene de Dios? Este pensamiento sigue aún entre el ser humano. Un Dios que está lejano, un Dios que está lejos, distante. Es más, hasta oro. ¿Y qué? Y no contesta. Este es el pensamiento que existe aún en medio del pueblo de Dios, tristemente. Porque a quienes está hablando es a su pueblo, a Israel. Ahora ellos estaban pasando por alto que habían cometido pecado, ¿verdad? Que no estaban caminando con Dios. Porque el pensamiento en ese entonces es, bueno, ¿por qué estamos viviendo todo esto? Pero en el contexto de la Escritura dice que la nación se había olvidado de Dios. No podían ver a Dios. No podían siquiera pensar que Dios estaba con ellos. Pero mis amados hermanos, cuando nosotros miramos al profeta Isaías, que hace un momento leíamos y da esta profecía, no era muy distinta a la situación que estaban viviendo en aquel momento. La nación también se había olvidado de Dios. Y estaban enfrentando situaciones muy similares a los que estaba sucediendo con Gedeón en ese momento. Y es el rey Acaz el que está viviendo esta situación. Están a punto de ser invadidos, pero Dios en su infinita misericordia, una vez más y en su gracia, envía palabra para decirles que Él estaba ahí. Pide una señal, le dice Acaz. Después usted puede leerlo allí en el capítulo 7 de Isaías. Pide una señal. Isaías no lo hace. Bueno, entonces el Señor mismo les va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y es entonces, hermanos, cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, que podemos conocer esta gran verdad desde una perspectiva muy diferente a como se da allí en el Antiguo Testamento. Porque dice la Biblia, el Evangelio de Lucas es quien lo narra, que una noche allá por las regiones de Belén, se encontraba un grupo de pastores. Estaban cuidando sus rebaños durante la noche y tal vez ya ellos reposando ahí, cuidando el rebaño, ¿verdad? Habían llevado a pastar a sus ovejas. Y dice que sucedió algo que cambió la vida de aquellos hombres y que cambió la historia de la humanidad, mis amados hermanos. Dice que se presentó un ángel del Señor y que la gloria del Señor los rodeó con ese resplandor. Y los pastores ahí empezaron a temblar, tuvieron temor. No teman, dijo el ángel,
porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. No tengan miedo porque traigo noticias que va a hacer que ustedes se alegren. Traigo noticias que les va a dar motivos para que ustedes cambien, su vida cambie y puedan celebrar. Noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es esa noticia que va a provocar o que provoca gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. La buena noticia de Dios, de ese Dios que a veces se piensa que está lejano, que está distante, de ese Dios que a veces se piensa que no nos quiere escuchar. En este momento está mostrando que Él es un Dios fiel, que conoce lo que cada uno de nosotros pasamos, que conoce la necesidad de cada persona en este mundo, que no está distante, ni está ajeno, ni es indiferente a lo que pasamos, mis amados hermanos. Es un Dios que conoce la más grande necesidad en el ser humano. ¿Cuál es la más grande necesidad en el ser humano? Ser librado de la condenación eterna, ser librado del pecado y vivir con Él por la eternidad. Estas nuevas de gran gozo es que ya nació en la ciudad de David el Salvador, Cristo el Señor. Esto servirá de señal, van a encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y aparece una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay algunos que dicen a los hombres de buena voluntad. No hay hombres de buena voluntad. La buena voluntad es de Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Aquella multitud de ángeles están expresándolo. Dios recibe la gloria porque tú estás enseñándole al hombre que no eres un Dios lejano, que no eres un Dios indiferente, que no eres un Dios que no te interesa lo que está sucediendo. Has enviado a un Salvador. Esa es tu buena voluntad, Señor. Estás mostrando tu favor, tu gracia y misericordia con ese pequeñito que va a estar allá acostado en un pesebre envuelto en pañales. La razón del gozo, mis amados hermanos, es que nació el Salvador. Por eso cuando cantamos, si no cantamos con entendimiento, hermanos, no podemos gozarnos. El cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. ¿Cómo imagina usted que los ángeles expresaron esto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Son nuevas de gran gozo. A veces así cantamos, ¿verdad? Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús. ¿Dónde se no cree que Jesús está con él? La razón tan maravillosa, hermanos, por la que nos gozamos, también fue anunciada por un ángel. Y dice la Escritura que unos meses atrás, y en estos días hemos estado considerando todas estas historias, que unos meses atrás estaba un hombre ya dormido, José, que también en su pensamiento estaban pasando muchas cosas por lo que estaba viviendo, que ya lo hemos visto. Yo no sé si podía dormir o no, pero dice la Escritura que en sueños recibió una noticia. José, no tengas miedo de recibir a María. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y se llamará su nombre Emmanuel. Aquella promesa dada por Dios en Isaías estaba por ser cumplida en unos meses más adelante, recordándonos Dios su buena voluntad, que Dios está con nosotros, que Dios está presente, que no es un Dios como se tenía el pensamiento de aquellos tiempos, mis amados hermanos, y que, repito, tristemente muchos aún hoy en día siguen teniendo este pensamiento. Emmanuel, Dios con nosotros.
Y hermanos, este nombre que es dado desde el cielo a José, simple y sencillamente nos deja ver el corazón de Dios. El deseo de Dios de estar con nosotros, de habitar con nosotros, del Dios santo, puro, que dice la Escritura que habita en luz inaccesible, se hace presente a través de la vida de aquel pequeñito que nació en Belén. Dios no estará sobre nosotros o contra nosotros. Dios está con nosotros. Está a nuestro lado. Está a nuestro favor. El nacimiento de ese pequeñito, hermanos, hace más de 2000 años, nos recuerda esta verdad tan maravillosa, que Dios está con nosotros. Ahora, hoy en día no es muy fácil creer esta verdad, o entenderla, aceptarla, comprenderla, como le pasó a Gedeón, así como le sucedió a Gedeón, ¿verdad? Pero si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué todo lo que estamos viendo en el mundo, todas las injusticias, todas las cosas tan tremendas, la violencia que existe, toda la maldad que hay, cómo va a estar Dios con nosotros? ¿Dios con nosotros? ¿Cómo va a estar Dios con nosotros? Si todas las situaciones que estoy viviendo y estoy enfrentando en mi vida, ¿cómo va a estar Dios con nosotros? Si aquella noche lo que se oyó en Belén, hermanos, fue: gócense, hay gran gozo porque el Salvador ha nacido. Y si vamos hoy a la Belén actual, lo que la gente escucha en las noches son sirenas. Van a bombardear. Estamos en guerra. ¿Cómo Dios está con nosotros? Y tal vez algunos diciendo: no, Dios está lejos de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo nació, hermanos, se enfrentaron muchas situaciones. Dice la Escritura que el rey Herodes, lleno de ira, tratando de acabar con aquel pequeñito, dio muerte a muchos niños. ¿Lo ha leído? ¿Por qué entonces dices que Dios con nosotros? Cuando vemos la historia de la iglesia y cómo la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, ha enfrentado y sigue enfrentando padecimientos, tal vez todo eso sería razón para decir: ¿cómo es que dices que Dios está con nosotros? Muchos creyentes han enfrentado de manera personal, por causa del Señor, diferentes cosas que pudieran llevarnos a pensar que Dios está muy lejos de nosotros, hermanos. Cada vez que empiezo a sentir o a manifestar en mi cuerpo esta enfermedad, los dolores que siento, las molestias, ¿cómo Dios está con nosotros? Cuando me trueno los dedos porque hay escasez o me han quedado sin empleo, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? Déjeme decirle, estoy hablando del pueblo cristiano, porque son pensamientos que vienen a nuestro corazón y a nuestra vida, mis amados hermanos. ¿Cómo Dios va a estar con nosotros cuando hay problemas en la familia, cuando tengo problemas con mis hijos, cuando tengo problemas con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo es que Dios está con nosotros? ¿Cómo Dios va a estar conmigo, con nosotros, cuando enfrento decepciones, desengaños, cuando me siento solo, cuando caigo en depresión? ¿Sabe usted que a mucha gente no le gustan esas fechas? Déjeme decir algo. Con todo eso,
Sí, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y es el mismo Emmanuel nacido en Belén quien da esta declaración. Y dice, el reino de los cielos ya está entre ustedes. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dado esta declaración, mis amados hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema en el pueblo cristiano que no puede gozarse y celebrar es la incredulidad. Es no creer a Dios. Tristemente la iglesia del Señor se sigue enfrentando a incredulidad. Porque empezamos a mirar cosas que nos pasan a nosotros. Y déjeme decirle, muchas veces son como sucedió con Israel. Desubicamos, que nos olvidamos de Dios, que no tomamos en cuenta a Dios, que arreglamos las cosas a nuestra propia manera, que caminamos en nuestros propios pensamientos y decimos, es que Dios no me oye, es que Dios no está conmigo, ¿cómo Dios va a estar conmigo? Y pasamos por alto eso. Pero tus experiencias o lo que tú estés viviendo no está por encima de lo que Él ha declarado y de esta gran verdad que Dios es con nosotros. Y que Dios está con nosotros, a nuestro lado. Dice la palabra del Señor que hubo un hombre llamado Abraham, un hombre que humanamente ya era imposible tener hijos, y que Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación muy grande. Y la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. Eso es fe. Eso es fe. No importaba que Abraham se viera al espejo y dijera, Señor, ya 100 años, mi esposa estéril, 90 años, pero si tú dices, así es. Y por la fe, Abraham y Sara pudieron celebrar y gozarse porque Dios había dado una palabra. Es el mismo Dios que nos ha dado esa palabra de que Él está con nosotros. No importa lo que tú y yo podamos ver. La incredulidad, nuestra impaciencia, somos muy impacientes, ¿verdad? Cuando vaya al doctor, llega usted a las 6 de la mañana, son las 8 o 9 de la mañana y todavía no la atiende, ¿no? Y todas salen y preguntan, ¿cuántos pacientes hay? Y dice uno, todos impacientes. Nuestra impaciencia, queremos así, que Dios haga las cosas y que responda ya, hoy, ¿verdad? Porque yo lo necesito hoy. Y como Dios no nos responde hoy, entonces digo, Dios no está con nosotros. ¿Sabes que eso es incredulidad? ¿Sabes que eso te va a llevar a que tú no tengas motivos y razones para celebrar y para gozarte? Tal vez por eso entiendo que algunos digan así, tan de gozo hay en mi alma, y meten sus manos a sus bolsas y cantan así. O sí, pues Jesús conmigo está. Les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Emmanuel ya nació. Emmanuel ha nacido. Dios con nosotros, mostrándonos su gracia, su favor, su misericordia. El Dios Todopoderoso, con planes perfectos, con tiempos perfectos, está con nosotros y nos ha hecho partícipes de su presencia. Nuestra impaciencia nos ha llevado a no mirar que el Señor es muy misericordioso y compasivo, como dice la Escritura. ¿Qué? Dijo un hombre lleno de fe, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Job sabía que Dios estaba con él. Dios estaba ahí. Hermanos, para celebrar estos días necesitamos fe. Los que estamos aquí para celebrar es porque creemos lo que dice Dios. Él nos dio razones para celebrar. Dios está con nosotros a través de ese pequeñito que nació en Belén. Pastor, no nació no se meta en eso. Él nació y Dios está con nosotros todos los días, todos los días. Y yo puedo celebrar, y puedo celebrar todos los días.
Entonces no voy a desaprovechar estos días en que nos juntamos para celebrar y recordar que Él nació y que Dios es con nosotros, para gozarme y alegrarme y cantar con todo el corazón. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Todo esto cambia en nosotros, hermanos, si nosotros lo creemos. Hermanos, es un tiempo precioso. Es un tiempo de celebración. Y lo celebramos a Él. Porque aquel cantar dijo, gloria a Dios en las alturas. Y estos días, con todo lo bonito que es que estemos juntos y todo lo que hacemos, nuestra razón principal es celebrar que Dios está con nosotros. Si Él no está con nosotros, todo esto es vano, sin sentido, vacío, como lo hace el mundo. Pero Dios está con nosotros. Está a nuestro lado y por eso podemos celebrar. Algo que estoy tratando ahí, un servidor está tratando, es que cada lucecita que yo puedo ver, o en la calle, cada esfera, cada arbolito que yo veo, decir, eso es porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Bueno, cuando veo a Santa Claus ese ni le hago caso. Pero cuando yo puedo ver todo esto, a mí me dice, si puedes ponerlo, si puedes verlo, si puedes, es porque Dios está contigo. Sí, sí, Armando, no importa lo que estés pasando, no importa lo que tú vivas, Dios está contigo. Y te da razones para celebrar. Amados hermanos, que en estos días, que en este tiempo, cada villancico que escuchemos, más allá de nuestros problemas, sufrimientos o lo que estés pasando, puedas recordar con todo tu corazón que Jesús nació, que el Emmanuel prometido ya vino y que Dios es con nosotros. Amén. Póngase de pie. ¿Qué le parece si cierra sus ojos un momento? Cierre sus ojos. Vamos a darle al Señor la gloria y la honra. Dele gracias a Dios. ¿Está usted enfrentando alguna situación? ¿Está usted enfrentando problemas? Esta noche el Señor nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Que no más salga de nuestros labios. Si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Y esta es una gran verdad. El Señor es con nosotros. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Solo tú eres digno de recibirla. Tú eres la razón y el motivo por el cual, Señor, celebramos y nos reunimos estas noches. Y cada vez que nos reunimos, Padre, tú eres la razón que mostraste tu bondad, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso, a pesar de, por encima de, aquí estamos. Porque tú eres fiel a tu palabra, Señor, y estás con nosotros. Hace 2000 años, Señor, diste cumplimiento a esa palabra. Para que no más pensemos que tú eres un Dios ajeno, distante. Para que nunca más venga a nuestro pensamiento que tú eres un Dios que eres indiferente. Y nos dejaste muy claro, yo estoy con ustedes. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo
a quien recordamos en estos días, Señor, que tenemos esa convicción y certeza en nuestro corazón de que eres con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Eres con nosotros, eres en nosotros y estás aquí, Señor, en esta noche. Recibe la gloria y recibe la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, hermano, ¿qué le parece si cantamos y decimos: Dios está aquí? Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Él es con nosotros y está entre nosotros. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana. Amén. Tan cierto como que le canto y me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Le puedes decir ese problema que tienes. Así es, Jesús está aquí. Si tú quieres, te puedes ir. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Una vez más, pero ahora dígaselo a alguien ahí cerca de usted, dígaselo. Dios está. Dígale a alguien, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Los que nos ven ahí en la transmisión, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Así es que, mis amados hermanos, tenemos razón para celebrar y darle la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a terminar en esta hora. Les recordamos, mañana también tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche. El sábado, ¿a qué hora es, hermanos, el sábado? El sábado es a las 6. Y domingo nuestras actividades normales a las 10, a las 12 y a las 6 de la tarde. El domingo participarán los pequeñitos. El día de mañana, Dios mediante, vienen nuestros hermanos del Trío Man. Ellos estarán tomando el lugar para alabar al Señor y poder gozarnos, ¿verdad? Y estar todos juntos. Así es que no se lo pierda, no se lo pierda. Damos una cordial bienvenida a quienes nos visitan, quienes vienen por primera vez. Que Dios les guarde. Qué bendición que estén con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, ¿verdad? Vamos a seguir gozándonos. Así es que no se vayan, mis amados hermanos. Vamos a tomar por ahí algo ligerito, birria o no es cierto. No sé lo que hay, pero mire, hay disposición en el corazón de cada uno de mis hermanos para que compartamos juntos. Hermanos, tenemos razón para celebrar nosotros, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Así es que no se vaya. Vamos a celebrar, a convivir, y también hay piñatas. ¿Sí hay piñatas, verdad? ¿Piñata? Amén, también hay piñatas. Así es que pues vamos a seguir juntos gozándonos porque Dios está con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Entonces, ¿en pase algo, pastor? Okay. Oramos, hermanos. Damos gracias a Dios y continuamos conviviendo.
unos y otros. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Te bendigo, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tenemos este gozo tan maravilloso, Señor, de continuar en la comunión contigo y unos con otros. Gracias por cada persona que nos visita en esta noche. Permítele, Señor, llevar en su corazón que tú estás con nosotros y que es una gran verdad, una realidad, que eres la razón de nuestra celebración. En medio de cualquier situación que enfrenten, recuérdales que tú estás con nosotros. Ahora, Señor, terminamos este tiempo, Señor, este momento de adoración, este culto a ti, Señor, pero continuamos en la comunión unos con otros. Derrama tu bendición sobre nuestros hermanos, Señor, que están en la transmisión. Derrama tu bendición sobre tu pueblo presente y recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Dios les guarde. Saluda a su hermano, saluda a su hermana. De la bienvenida a quienes nos visitan.